Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, muy buenas, Ignacio. Muy buenas, y que Ra nos ilumine en este día. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, señor. Porque hablamos del primero de los primeros, si es que fue el primero, fue el único primero, o es un solo personaje, porque aquí sí que tenemos dudas sobre prácticamente todo, pero es el que inició la historia de Egipto. De Egipto, sí. Bueno, Parra diría que entonces Sí, empezaría claro. la historia, pero bueno, sí, realmente es... Bueno, y empezó la historia de esa provincia de Roma, ¿no? Dirías tú. Exacto, prefectura. Pero sí, la verdad es que es un auténtico misterio que trae de cabeza no solo a los egiptólogos actuales, a los egiptólogos más sesudos, sino prácticamente a todo aficionado que se acerca. Porque hablamos de Menes, yo creo que más que el primer faraón, el faraón X, faraón incógnita. Que es el primero, según algunas fuentes, o no es el primero, o el que aparece como primero. ¿Cuándo? Primero vamos a situarnos en años, si es que podemos, ¿no? Pues de existir, tuvo que existir y de hecho hay menciones sobre él, en el siglo 32 antes de la era. Hace unas semanas hablamos de Sargón, más de 5.000 años, por lo tanto. del siglo 24. Pues es anterior en casi 800 años a Sargón de Akkad. Claro, evidentemente las fuentes, los registros, pues son evidentemente exiguos y muy dudosos, cuanto menos. Su propio nombre es el que ha ayudado a buscar pistas. Nemes era Narmer, según... Pues esa es una de las posibilidades. Cuando uno se acerca a un libro, a un simple manual de egiptología, pues se va a encontrar con muchos problemas, porque en algunas cronologías, en algunas listas de reyes, prácticamente todo lo tienen, va a aparecer Narmer, Menes / Narmer. ¿Y qué dirán? Narmer es un nombre egipcio y Menes es la versión helenizada, que de hecho nos transmite Manetón de Sebenitos, en todos los fragmentos que se han conservado a través de Julio Africano o de Eratóstenes. Pero es que en otros libros el primer faraón no es él, es un tal Aha, A-H-A. Con lo cual, Menes es Aha, Menes es Narmer, Menes, Aha y Narmer es el mismo. Es decir, esto se va complicando. Esto es un trabalenguas, es un rompecabezas tremendo, ¿no? Exacto, o eran tres diferentes. Aparece citado como el faraón número 1 de la dinastía número 1, pero algunos dicen que casi es la dinastía 0, ¿no? Lo que tendríamos que pensar. Claro, de hecho Narmer aparece a veces como el primer faraón de la primera dinastía, pero generalmente yo creo que la mayoría de las veces ya aparece como el último faraón de ese cajón desastre, porque no es una dinastía, realmente es una cosa que es un problema historiográfico que se ha concebido pues en las últimas décadas y que se ha titulado con el nombre de dinastía 0. Porque claro, ya tenemos una dinastía 1, no la vamos a corregir. Entonces tenemos al faraón Escorpión, al famoso faraón Escorpión. Escorpión no sabemos cómo se llamaba, es que simplemente hemos encontrado ese símbolo de escorpión, pero no tenía ese nombre de pandillero, ¿no? El rey Escorpión, ¿verdad? Exacto. Sí, bueno, que de la película de realidad... Sí. ¿No está basada en hechos reales? No, ¿cómo iban a ser tan musculosos los egipcios, por favor? Imposible. No, lo que pasa que carecemos de datos. Sabemos que existieron una serie de reyes en los diferentes territorios del Nilo, porque fueron diferentes potencias, diferentes estados, microestados, y que en ese siglo 32 se polarizaron en dos grandes zonas. El Alto Egipto, que era la zona sur, con capital en Hieracómpolis, y el norte, el Bajo Egipto, con capital en Buto. Entonces, este tal Menes, por todos los registros de historiografía, como digo, grecolatina, fue el unificador de estos dos grandes reinos. Seguramente era del sur, de hecho, incluso Manetón le dice que era que era Menes de Tinis, una ciudad prácticamente en la frontera entre un lugar y otro. Era del sur, conquistó el norte, pero no lo sojuzgó, sino que realmente unificó esos dos reinos para mantener una especie de equilibrio. De hecho, ya desde el reino antiguo, los faraones tenían esa titulatura que más o menos se traduce como señor de las dos tierras, señor del Alto y Bajo Egipto. Uno de los nombres del faraón, porque el faraón tenía diferentes titulaturas, prácticamente aludía a esa unidad, yo creo que casi todos, pero tenemos el nombre de Nesut Biti, que es un tipo de nombre que tiene que tener cada faraón, y es el nombre que se traduce como el de la abeja y el junco,
porque el Alto Egipto y el Bajo tenían diferentes símbolos y todos se unían para demostrar que esas dos grandes tierras convivían en una supuesta armonía. Él innovó muchas cosas, hizo muchas cosas que después se notaron y que fueron pilares fundamentales para el desarrollo del Antiguo Egipto, como su calendario, parte de su mitología, parte también de la estructura de las ciudades y de la sociedad. Aunque no se le deba a todos, él empezó a unir una serie de piezas que después se encaminaron a lo que se convirtió en Egipto. Él hizo, más que decir que hizo mucho, hizo demasiado, quizá. En opinión de muchos egiptólogos, quizá podríamos estar hablando de varios reyes, por ejemplo, Narmer, Iaja y quizá alguno más. Eso es lo que hace pensar que eran varios personajes, porque incluso le atribuyen un reinado que... ya solo el propio reinado dobla en edad a la esperanza de vida que existía por entonces, sí, ¿no? 60 años, vamos. Aparte de la reina Victoria, pocos gobernantes han durado tanto. Y menos hace 5.000 y pico años. Bueno, Ramsés II también duró lo suyo, ¿eh? No sé si duró sus 60 años, pues murió muy mayor. El caso es que nos recuerda... 60 años y luego vos del reinado de 60 años. No, claro. O sea, que nos recuerda un poco al tema de los reyes romanos, a los primeros reyes romanos, Rómulo y demás. Prácticamente nos sale que los 7 reyes romanos, cada uno gobernaron 35 años. Pues eso eso nos indica una esperanza de vida bastante grande, porque evidentemente llegaban al trono ya talluditos. Es como si se unieran. Hombre, evidentemente vivía más que el común de los mortales de aquella época, porque se supone que la situación social, económica, pues te permitía mayor acceso a determinadas cosas. Si no te envenenaban, claro. Claro. Pero digamos que la vida natural era mayor, pero nunca podía ser. Es muy exagerado, incluso todas las acciones que hace. Supuestamente él funda Tinis, en la frontera entre el norte y el sur, para indicar que va a hacer una especie de ciudad intermedia para no imponer el sur al norte o el norte al sur. También establece una necrópolis real en Abidos, dedicada ya al culto a Osiris, pero es que según otras fuentes funda Menfis. Heródoto nos dice que Narmer funda Menfis, y como también se nos dice que Menes es el que funda esa ciudad, el famoso Muro Blanco, pues por eso muchos sospechan que Narmer y Menes son el mismo. Funda también la necrópolis de Saqqara. Tú mismo lo has dicho, el calendario. Sabemos que tiene ya rutas muy establecidas con Siria-Palestina y hay una diplomacia muy desarrollada. Puede que el calendario solar, administración, legislación, el culto al dios cocodrilo Sobek, fundante de Cocodrilópolis, hace demasiadas cosas. Tiene una tarea de gestión, pues la verdad es que impresionante para aquella época. Y también tiene una historia de un milagro algo mítico, al estilo también de Rómulo y Remo, ¿no? Sí, como casi todos estos personajes suelen recibir algún tipo de bendición divina, y se demuestra, como ya lo vimos con Semíramis, con Sargón, etcétera, con una acción que suele estar protagonizada por animales. Los animales respetan a esa persona porque es una persona querida por los dioses. En este caso es Diodoro Sículo el que nos comenta que durante una cacería de perros, el dios Menes, o sea, el rey Menes, el faraón Menes, una cacería con sus perros, perdón, pues estos le atacaron y él tuvo que refugiarse en un lago. Empezó a nadar, no podía ir a la orilla porque le iban a atacar esos perros, y cuando estaba exhausto, cuando iba ya a morir, llegó un cocodrilo, pero sin embargo no le atacó. Él pudo refugiarse, se subió al lomo del cocodrilo y el cocodrilo le llevó a la otra orilla para que estuviera a salvo. Claro, lo normal es que un cocodrilo te arranque la cabeza de un mordisco. ¿Qué era esto? Pues una indicación de que los dioses le querían. El dios, el cocodrilo, en sí mismo es una representación del dios Heb, el dios de la tierra, también del dios Sobek, que es un dios, algo así como el castigador, el que castiga a los malos, a los que han sido injustos. Y según eso, pues él le instituyó un culto y un templo en Cocodrilópolis, un lugar que visitó, por ejemplo, incluso Heródoto, donde a los cocodrilos vivos se les hacían ofrendas y se les daba de comer los mismos sacerdotes. Supongo que sería un sacerdocio de mancos y de cojos, porque es que se nos cuenta que le introducían la comida en la boca. Pero bueno, es esa típica historia de es que esta persona es especial. ¿Y cómo se puede ver que es especial? Pues aparte de por su físico, porque el resto de la naturaleza le reconoce como un ser especial. Por eso no le ataca el cocodrilo. O sea, que Menes era extraterrestre. Bueno, pues la verdad es que... Algunos lo han dicho también, ¿no?
Se ha dicho, es que se han dicho tantas cosas a ese respecto, ¿no? Del famoso Osiris, que Osiris enseña la agricultura, enseña el calendario, ¿no? Estas personas que son tan listas que son sospechosas. ¿Cómo puede tener tantos conocimientos una persona? Tiene que ser extraterrestre. Evidentemente, pues... Igual no lo era. A mí me da que no. Yo, de hecho, si fuese extraterrestre, pasaría de largo. Y lo que fue, eso sí, es el primero de los faraones, o así lo consideramos, con todas esas acepciones y notas al pie de página que hemos puesto esta noche con Ignacio Monzón. Como siempre, un placer. Un placer para mí, Bruno. Muchas gracias.